Alan Gabriel Ludwig García Pérez nació el 23 de mayo de 1949 en Lima, Perú, en el seno de una familia de clase media con profundas raíces políticas. Su padre, Carlos García, era un ferviente aprista y miembro activo del APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, un partido político fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre en los años 20. Su madre, Nita Pérez, también simpatizaba con la ideología aprista y fue una figura clave para la crianza de Alan. Alan fue el único hijo varón de la pareja y creció en un hogar marcado por el activismo político. Su padre fue encarcelado por razones políticas durante el gobierno general de Manuel Odría desde los años 1948 hasta los años 1956, lo que hizo que Alan creciera con una fuerte sensación de lucha y resistencia. La ausencia de su padre dejó un vacío en su niñez, pero también le impulsó a admirarlo profundamente, viendo en él a un mártir de la causa aprista. Desde muy pequeño, Alan mostró una inteligencia sobresaliente y una capacidad innata para hablar en público. Sus profesores en la escuela primaria notaban su facilidad para el lenguaje y su memoria prodigiosa. También era un niño con una personalidad arrolladora, extrovertido, enérgico y siempre con ganas de discutir sobre cualquier tema. Su gran estatura desde joven, superando el 1,90 m en la adultez, lo hacía destacar aún más. Durante su adolescencia estudió en el Colegio Nacional José María Ejurén en el distrito de Barranco. Aquí comenzó a demostrar su pasión por la oratoria y los debates. Era un joven carismático y ambicioso que rápidamente se convirtió en un líder entre sus compañeros. Sus amigos lo describían como alguien extremadamente seguro de sí mismo, con una determinación inquebrantable y un talento natural para convencer a los demás. El APRA y su líder Víctor Raúl Haya de la Torre eran figuras omnipresentes en su vida. Alan creció escuchando discursos políticos, leyendo sobre historia y soñando con un futuro en la política. Desde joven tenía claro que quería ser presidente del Perú y trabajó con disciplina para lograrlo. Tras finalizar la secundaria, García ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos para estudiar Derecho y Ciencias Políticas. En la universidad, su talento para la oratoria se hizo aún más evidente. Participaba en debates, escribía artículos políticos y convirtió en un activista estudiantil destacado dentro del APRA. Sin embargo, su ambición no tenía límites. Sabía que para convertirse en un líder completo necesitaba ampliar sus horizontes. Por ello, en el año 1969 obtuvo una beca para estudiar en Europa. Se trasladó primero a España, donde cursó estudios en la Universidad Complutense de Madrid, y luego a Francia, donde estudió en la Universidad de París-Sorbona. En Francia estuvo en contacto con corrientes políticas y filosóficas que influían en su pensamiento. Estudió sociología y derecho y fue influenciado por el socialismo francés, el estructuralismo y la política progresista de líderes como Francois Mitterrand. Durante esta etapa perfeccionó su visión política y capacidad de análisis, pero también desarrolló una personalidad más sofisticada y calculadora. Al regresar a Perú en los años 70, Alan ya no era solo un joven militante, sino un intelectual con formación internacional, con una estatura imponente, un dominio absoluto del lenguaje y una seguridad en sí mismo que rozaba la arrogancia. García comenzó a ganarse un lugar dentro del APRA. Su oratoria se convirtió en su arma más poderosa, capaz de hipnotizar multitudes y debatir con los políticos más experimentados. A finales de los años 70, Alan García fue elegido diputado en la Asamblea Constituyente de 1978, donde destacó por su elocuencia y su capacidad para enfrentarse a políticos de renombre. En 1980, con solo 31 años, se convirtió en diputado del Congreso y consolidó como la nueva cara de APRA. Su gran oportunidad llegó en el año 1985, cuando se convirtió en el candidato presidencial del APRA. Con una campaña basada en el nacionalismo económico y la justicia social, Alan García se presentó como el líder que modernizaría el Perú. En el año 1985, el 14 de junio, Alan García, con tan solo 36 años, ganó las elecciones y se convirtió en el presidente más joven en la historia del Perú. Su primer gobierno comenzó con una gran popularidad entre todo el pueblo, con discursos energéticos y propuestas ambiciosas para combatir la crisis económica. Sin embargo, su primer mandato estuvo marcado por hiperinflación,
crisis económica, corrupción y sobre todo por el auge del terrorismo con Sendero Luminoso y el MRTA. La economía colapsó con una inflación superior al 7,000% y su popularidad se desplomó por completo. Para 1990 su imagen estaba totalmente deteriorada. Tras su caótica salida del poder en el 1990, Alan García dejó el Perú en medio de denuncias de corrupción. Vivió en Colombia y Francia, donde se mantuvo activo políticamente aunque alejado de la escena nacional. En el 2001, con el regreso de la democracia tras el fin del régimen de Fujimori, García volvió al Perú con un renovado discurso de madurez y experiencia. Perdió las elecciones en el 2001 ante Alejandro Toledo, pero siguió trabajando para su regreso. En el 2006 logró lo impensable. Fue elegido presidente del Perú por segunda vez. Durante su segundo gobierno apostó por la política más promercado y por el crecimiento económico, logrando estabilidad en comparación con su primer mandato. Sin embargo, las denuncias de corrupción nunca lo habían abandonado. En pocas palabras, Alan García Pérez fue un hombre de contrastes, un líder que despertó admiración y odio por igual. Su historia es la de un joven brillante que alcanzó el poder a una edad temprana, impulsado por la ambición descomunal y una oratoria magnética y una confianza inquebrantable en su propio destino. Pero también es la historia de cómo el poder puede convertirse en una trampa para cualquier persona, cómo la ambición desmedida puede llevar a la ceguera política y cómo las decisiones tomadas en los momentos críticos pueden definir tu destino para siempre. García no solo fue un político más en la historia del Perú, fue un fenómeno, pero su primer gobierno, aunque fue un experimento fallido marcado por errores económicos catastróficos, una hiperinflación devastadora y una crisis violenta que dejó al país al borde del colapso. Pero incluso después de ese desastre, su magnetismo personal y su habilidad para reconstruirse le permitieron regresar al poder y reinventarse como un líder moderado y pragmático. En segundo mandato, logró estabilidad económica, pero la sombra de la corrupción nunca lo abandonó. Su vida es el reflejo de un país en constante lucha entre la esperanza y la decepción. Alan García encarnó las aspiraciones de una generación que soñaba con un Perú moderno, independiente y próspero, pero terminó atrapado en las mismas redes de corrupción y abuso de poder que juró combatir. Sus discursos apasionados lo convirtieron en un símbolo de liderazgo, pero su pragmatismo político lo llevó a rodearse de figuras y decisiones un poco cuestionables. Su trágico final es un recordatorio crudo y doloroso de cómo incluso los más grandes líderes pueden llegar a ser consumidos por su propio legado. Cuando la justicia finalmente llamó a su puerta, Alan García eligió no enfrentar el juicio de la historia, sino escribir su propio epílogo con una decisión extrema. Su suicidio dejó más preguntas que respuestas y dividió el país entre quienes lo consideraban una víctima de la persecución política y quienes lo ven como el acto desesperado de un hombre que no quería enfrentar sus responsabilidades. Lo que es innegable es que su historia está llena de lecciones. Alan García vivió para el poder y el poder encontró tanto su mayor gloria como su caída más profunda. Finalmente, en el fondo, su vida nos recuerda que nadie es intocable, que la historia juzga con el tiempo y que los errores cometidos, por más que se intenten justificar o maquillar, siempre dejan una huella imborrable. Alan García se fue dejando un país dividido en su persecución sobre él, pero lo que queda claro es que su legado será debatido por generaciones. Un líder excepcional, una mente brillante, pero también un hombre marcado por sus propias contradicciones y excesos. Un presidente que lo tuvo todo, pero al final lo perdió todo.